Teoría y ficción, textos híbridos para abordar dilemas pedagógicos. Bueno, yo he tenido la suerte de ver el libro antes, es más, lo he impreso antes, lo he leído, revisado, acariciado, y de verdad que es un librazo. Entonces, gracias a todos ustedes por estar acá, bienvenidos a todas y todas que nos acompañan en esta presentación. Bueno, y vamos a empezar saludando en primer lugar a las autoridades pues, de la UMCE que están hoy con nosotros. Entonces, la doctora Solange Tenorio Eitel, decana de la Facultad de Filosofía y Educación, y a la doctora Nolfa Ibáñez Salgado, Premio Nacional de Educación, para quien pido también un aplauso, por favor, por su afortunado, laureado y reconocidísimo pues, premio, y además presidente de la Junta Directiva de nuestra universidad. También quisiera saludar al señor Diego Pinto Veas, director de vinculación con el medio. Y bueno, más allá de los saludos protocolares e institucionales, lo que se ha hecho acá es una amalgama extraña entre literatura y educación. Yo creo que eso siempre es sumamente saludable para nuestra sociedad. Entonces quiero especialmente saludar a los y las autoras que contribuyeron con este proyecto, dando su ingenio, ¿no? Entonces, un saludo particular a Tomás Cornejo Cancino, a Tatiana Díaz Arce, a Marina Alvarado Cornejo, a Solange Tenorio Eitel, a Pedro Maldonado, a Nolfa Ibáñez Salgado, a Blanca Astorga Lineros, a Luis Barrera Linares, a Fernando Murillo, a Jaime Galgani Muñoz, a Macarena Valenzuela Figueroa, a Luis Flores Prado, a Jorge Rodríguez Becerra, a Laiselin Cáceres Yesen, Estefanía Pessoa Carrasco, Natalia Contreras Quirós, a Gustavo Bombini, a Marcela Romero Geldres, a David Román Soto y a Soledad Rodríguez Olea. Para todos ellos también pido un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, queremos también agradecerles en esta pequeña presentación a Antonia, Fernanda, Emilia y Máximo, hijas e hijos de algunos de los autores del libro, quienes han aportado con su creatividad y sus dibujos para ilustrar los capítulos de sus padres y madres, cosa que ya me parece bastante significativa. Y también nuestro cariñoso saludo a los académicos y académicas, estudiantes y todos quienes nos han acompañado, ¿no? Hoy tanto presencial como virtualmente en esta empresa. Bueno, para dar comienzo a esta presentación oficial, quiero llamar al podio a la doctora Solange Tenorio Eitel, decana de la Facultad de Filosofía y Educación, que, bueno, nos va a brindar algunas palabras iniciales. Solange, por favor. Buenos días a todos, a todas las presentes. Para mí, como decana de la Facultad de Filosofía y Educación, es un agrado llegar a este momento y además especialmente contenta porque en este espacio se encuentran niños, que no es habitual encontrarnos en este espacio a veces tan formal de la universidad con niños, así es que sean especialmente bienvenidos y bienvenidas. Saludo a las autoridades, a la presidenta de la Junta Directiva, Nolfa Ibáñez, al director de vinculación con el medio, Diego Pinto, y bueno, a todos académicos, académicas, estudiantes, qué bueno que están acá,
y en especial a los autores de este libro, a Sofía y a Ricardo, contarles que cuando ellos presentaron la idea de llevar a cabo este libro, un libro de cuentos, y además que abordara dilemas pedagógicos, nos pareció una idea que era muy interesante y además contribuía perfectamente a nuestros planes de desarrollo de la facultad en términos de aportar a la producción de nuestros académicos, pero también haciéndose cargo de problemas que se encuentran en el aula. Además, posibilitaba, como ustedes vieron, participan distintos autores, posibilitaba generar nuevas redes, nuevas amistades y también posibilidades de generar otros proyectos. Yo quiero destacar el gran trabajo y el liderazgo que significa llevar adelante esta, como decía nuestro presentador, esta empresa, porque implica coordinar a mucha gente y también para eso hemos contado también con el apoyo institucional de la biblioteca, de vinculación con el medio y por supuesto con la creatividad de quienes se sumaron a esta propuesta. Bueno, estoy muy contenta, es un libro que tiene la gracia además que es descargable gratuitamente y que puede ser un aporte a las escuelas, así es que toda la comunidad puede difundir este hermoso libro, además con una gráfica muy linda, producto del trabajo también que hizo Sofía. Y bueno, solamente felicitar y contarles lo felices que estamos en este evento y esperamos que no sea el único, esperamos ojalá más creaciones de nuestros académicos, académicas, internos y externos y bueno, desear que tengamos una linda jornada y aprovecho a saludar a todos los que están conectados también de otros países y de otras instituciones. Un abrazo y gracias a todos quienes nos acompañan hoy día. Muchísimas gracias, decana Tenorio. De todo lo que usted ha dicho, rescato que los dibujos efectivamente son brillantes. Una cosa que a mí me ha mantenido siempre alerta y orgullosísimo. ¿Ah? Tamales, ya, eso no estaba en el guión, lo siento, pero hay intereses creados. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones y llamamos pues al señor Diego Pinto para que también nos brinde un pequeño saludo inicial. Bueno, muy buenos días. Yo traje algunas palabras anotadas porque si no me hubiera pasado los 5 minutos y estamos acá, no sé, 1 hora hablando y no era la gracia. Bueno, muy buenos días a todas las personas presentes, decana Solange Tenorio, decana de la Facultad de Filosofía y Educación, nuestra Premio Nacional, presidenta de la Junta Directiva, Nolfo Ibáñez, un gusto. A todos los autores y autoras de los cuentos, ¿no es cierto? Y especialmente a Sofía y Ricardo, pero que después los voy a volver a mencionar, spoiler, ¿ya? A todas las personas presentes, entonces, muy buenos días. Teoría y ficción, textos híbridos para abordar dilemas pedagógicos, es un libro que nace como una teoría, pasa a convertirse en un cuento y se hace realidad. Este libro expresa un aspecto central para el desarrollo del quehacer institucional, la formación de profesores y profesoras, la producción del conocimiento en educación y pedagogía y la interdisciplinariedad al servicio de la sociedad, con la creación de libros que sean pensados para la problematización de estos temas educativos, haciendo una bajada de los saberes disciplinares y teóricos en textos de tipo narrativos. Esto es hacer justicia. En un contexto que la sociedad y las universidades han segregado la obtención de herramientas para la comprensión del mundo, con escuelas para ricos y escuelas para pobres, que desarrollan propuestas educativas diferentes según el nivel socioeconómico de las familias. Estos 19 cuentos son creados para reflexionar sobre la justicia, la democracia, el saber, la cotidianidad, la historia y múltiples temas más que rodean el quehacer pedagógico del profesorado. Como plantean Ricardo y Sofía en sus palabras iniciales del libro, que ustedes lo podrán revisar. Los cuentos de este libro quieren ser una conversación, ninguno es cuentista profesional, sin embargo,
todas y todos quisieron relatar pretextos para conversar y debatir sobre y desde sus objetos de estudio en una clave otra. La literatura como gesto para la justicia, nuestro subterfugio, la reflexión pedagógica, el fin. Las y los profesores que ponen sobre la mesa sus invenciones se desnudan frente a usted, lector, frente a usted, lectora, porque toda creación expone una desnudez, una fragilidad, una pasión, un temor, una rebeldía. Las y los autores de esta obra enuncian lo que son un registro que en la mayoría de los casos nunca han sido con la finalidad de dar vida a las conversaciones por venir. Dicho de otro modo, las conversaciones que serán y ocurrirán a propósito del campo que nos interesa inquietar, la educación. Quiero agradecer especialmente a Ricardo Sánchez y Sofía Drucker por invitar a la comunidad a escribir estos textos, e invitar a la universidad a soltar la pluma con otro tipo de textos más bien focalizados en la reflexión y la conversación. Quiero agradecer a la decana Tenorio por hacernos parte de la Dirección de Vinculación con el Medio de Extensión, a ser parte de este lanzamiento, lo cual nos motiva a seguir en esta misma senda. Quisiera terminar con dos breves ideas que ustedes encontrarán en el libro. La primera de la autora Blanca Astorga, quien hace una reflexión final de su cuento tomando las ideas de Axel Honneth y Nancy Fraser, problematizando el concepto de justicia. Cito: todas las nociones de justicia señaladas por ambos autores, Honneth y Fraser, podemos encontrarlas presentes en cualquier experiencia educativa, y nuestra labor como formadores debe orientarse a construir junto a estudiantes, familias y comunidades educativas las relaciones que se basen en un reconocimiento mutuo y en la igualdad, de donde podamos participar en todos los ámbitos que incumban, por derecho propio, a quienes integran las escuelas. Y finalmente, ¿no es cierto?, considerando esta reflexión a que nos invita la autora, quisiera citar la introducción de un cuento que, a mi parecer, es la introducción que pudiéramos colocarla para invitarnos a leer el libro en general, la cual es el profesor Tomás Cornejo, la cual, a mi parecer, sintetiza, ¿no es cierto?, la invitación de todos los libros, de todos los cuentos. Y con esto termino. Estas historias que te voy a contar no las inventé, pero podría haberlo hecho. Estos dos relatos son ficticios, aunque bien podrían serlo. Si reconoces aquí cosas que alguna vez te relataron las personas de antes, es porque son recuerdos que me contaron. Y ahora te los cuento a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director Pinto, por esas palabras. Y bueno, para continuar con la actividad, vamos a escuchar a los compiladores del libro, pero no solamente compiladores, ¿no? También como los que tuvieran la idea. Entonces, las estrellas para quien las trabaja. Un aplauso para Sofía y Ricardo, por favor. Muchas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Estamos muy contentos con Sofía de que hoy día puedan estar en este espacio, que es un espacio, como han dicho gentil y amorosamente las personas que nos anteceden en la palabra, un espacio profundamente educativo, ¿no? Lo que nos interesó con Sofía desde el inicio era movilizarnos en un tema que nos convoca, que nos apasiona, que es la educación. Nosotros estamos en la etapa terminal de nuestro doctorado en educación y nuestras conversaciones habitualmente tenían que ver con esa producción científica y ese conocimiento científico o esa forma de generar conocimiento. Y en nuestras conversaciones de patio, en nuestro café, en nuestro cigarro, en las conversaciones que a veces poco tenían que ver con la academia y tenían más que ver con otras cosas donde están pasando a veces situaciones bien interesantes, decíamos, bueno, ¿cómo inquietamos esto, no? ¿Cómo desplazamos un poco la idea de que lo que se está haciendo científicamente es esto, que hay una forma de hacer ciencia, que hay una forma de comunicarla, que hay una forma de decirla? Y en ese profundo interés por la educación pensamos que teníamos que idear otra forma de pensar los discursos pedagógicos. Y esa forma es la literatura. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito sobre para qué nos sirve la literatura, que nos sirve para representar una época histórica, para hacer una crítica social, que nos sirve para evadir, que nos sirve para... tiene múltiples funciones.
la filósofa política Martha Nussbaum argumenta que la literatura es la gran herramienta para pensar la justicia. En su propuesta, la profesora Nussbaum nos va a decir en el fondo que la literatura nos permite ponernos por un momento en el lugar del otro, que el relato nos permite la empatía, que el relato nos permite sabernos, sentirnos ese otro. Entonces, conversando con Sofía, decía, bueno, ¿y qué pasa si escribiéramos cuentos? ¡Oye, qué interesante! Pero invitemos más personas. Y así entonces como surge la idea de invitar a académicos y académicas a escribir sobre aquello que les apasiona. Hay un motivo profundo en la pasión en este libro, ¿no? Entonces contactamos a una serie de profesores, profesoras, les dijimos, ¿qué les parece si aquellos que han investigado toda sus vidas, aquellos que son sus objetos doctorales, aquellos donde están ganándose fondos, aquellos donde teorizan a través de artículos científicos, ¿qué les parecería presentarlo en otro registro, narrativamente? Y eso es un gran desafío, porque en la academia, o lo que entendemos por academia, la producción científica muchas veces no es precisamente la narración, ¿no? La narración, lo literario a veces es entendido como un género discursivo menor, si queremos así verlo. Entonces el desafío era, era que escribiesen con absoluta pasión, desde aquello que, valga la redundancia, les apasionara. Entonces invitamos a diversos profesores, profesoras, a que pensaran sus objetos de estudio escribiéndolos narrativamente. Y en ese desafío construimos una comunidad, quiero pensarlo así. No es un libro donde simplemente les dijimos en tal fecha nos entregan el capítulo, nos reunimos, nos criticamos, estuvimos muy expuestos también a la crítica, a la conversación, revisamos los trabajos, los volvimos a revisar, participaron, y esto no lo quiero dejar pasar, lo mencionaron al inicio, participaron familias acá. Matrimonio escribiendo en comunidad, hijas ilustrando los trabajos del padre, hijos como Gabriel que veo presente, inspirando el texto de su madre. Hay una comunidad en torno a la escritura que me parece que no es menor, ¿no? Y lo que queremos proponer en el fondo con esta narración, que luego tiene una pequeña explicación teórica, que luego tiene una pequeña profundización analítica, como quiera verse, es transformar textos a un espacio que pueden ser abordables y mediados en la sala de clase. Entonces vamos a pensar la justicia social, vamos a pensar la migración desde un relato, desde un cuento, desde una ficción, que luego tiene su bajada teórica, ¿no? Y en esa bajada teórica hay discusión, hay problematización, y hasta el momento, porque el libro ya vio la luz hace un par de meses, nos hemos enterado por muy buena fuente que efectivamente es lo que está ocurriendo, ¿no? De alguna manera u otra, entonces, lo que estamos tocando son cómo esas diversas formas de hacer conocimiento se están cruzando. Cómo esas diversas formas de hacer conocimiento están replicando la sala de clases, que es el espacio que nos importa impactar, ¿no? Efectivamente. Hace casi 2 años, Ricardo me contó de su idea seminal para este proyecto. El destello de brillantez original fue de Ricardo y él me invitó a participar. Y cuando, como él decía, cuando en ese primer momento pensamos en cuentos, en esta lógica de tratar de romper algunas de las barreras que también existen para pensar la justicia social en los marcos de producción académica, escribir en otros registros. Y en este proceso que se ha ido desarrollando y en el trabajo con las autoras y los autores, que como dice Ricardo, ha sido un trabajo bastante colaborativo, hemos tenido reuniones y conversaciones, el libro ha cambiado a partir del input que han ofrecido las autoras y los autores. En este proceso lo que me parece a mí que ha ocurrido es una producción transdisciplinaria, en el sentido de que nos hemos ubicado en un borde. Y al incorporar distintos tipos de registros, ¿cierto? Registros narrativos, acompañados de estas discusiones más teóricas y más pedagógicas, lo que hace el libro, pienso yo, es abrir la puerta a la participación de distintos tipos de conocimiento, de distintas maneras de pensar. Y ese es probablemente uno de los, o sea, va en realidad, o se dirige a uno de los puntos más problemáticos que tiene la academia, que es la reproducción de una sola forma de conocer. Escribir cuentos es distinto a escribir artículos científicos, y el conocimiento entonces que existe ahí, que vive en el cuento, también es distinto. Este, por supuesto, es un esfuerzo pequeño y es una cosa inicial, pero yo creo que de alguna forma abre la puerta a estas conversaciones entre distintos tipos de conocimiento, y en este marco que está articulado, donde la columna vertebral es la idea de justicia social. Y estamos
en este esfuerzo transdisciplinario abordando uno de los aspectos de la justicia social que yo diría que es menos frecuentemente abordada, que es la justicia epistemológica. Estamos mirando cómo distintas epistemologías pueden participar. Y desde esas distintas epistemologías tenemos autores que han escrito obras maravillosas que nos hablan sobre infancia, sobre migración, sobre esos saberes que son invisibles en una cultura que es homogenizada, nos hablan de las realidades que construimos y que están muchas veces negadas en la premisa de una verdad universal, nos hablan del supuesto buen leer y del arbitrario buen escribir, del lenguaje inclusivo, de las minorías, de una pandemia que nos azota y de otras que nos han desolado antes, de la sostenibilidad, de la convivencia entre animales humanos y no humanos, de la historia propia, que es siempre historia social, como razón curricular, de las salas de clase, de los recuerdos idos y de los futuros insospechados. Las obras nos dicen objetos y sujetos desde la química, la historia, la biología, la didáctica, la lingüística, la literatura. Los cuentos nos interpelan y nosotros, ustedes y nosotros, ¿qué haremos con estos mensajes? Para ser, para saber y sabernos, para sentirnos. ¿Qué de nosotros sin la posibilidad de sernos y sabernos y sentirnos en la conversación? Para terminar nuestra pequeña intervención, solo quisiera relevar un punto que me parece a mí que es central y que engloba lo que ha dicho Sofía y lo que los autores y las autoras han plasmado en sus creaciones. Ese es precisamente el mensaje. Nosotros buscábamos creaciones llenas, cargadas, sobrepobladas de pasión. Es un libro profundamente pasional, profundamente romántico desde esa perspectiva, y que tiene el único fin de propiciar conversaciones. El libro no se acaba en el libro empieza en la publicación, el libro termina en la conversación, que puede propiciar en una sala de clases, conversación sobre educación, desde la educación y para la educación. Muchas gracias. Y en ese esfuerzo, y antes de pasar a lo que viene, yo quiero extender de parte de Ricardo y mía nuestro agradecimiento a Javier Yaxacóndor, que facilitó este diálogo interdisciplinario para lograr estos propósitos de los que habla Ricardo a través de la edición literaria del texto y que además hoy día nos acompaña como maestro de ceremonia. Les cuento además a todos la infidencia de que ese es mi marido. Eso es lo que explica las flores por los dibujos, por si alguien se lo estaba preguntando. Muchas gracias. Teoría y ficción, textos híbridos para abordar dilemas pedagógicos. Creo que nunca ha estado tan bien puesta la palabra híbrido para hablar de creación, de pasión y de una contribución a la cultura y a la educación. Así que recomendadísimo. Bueno, y si no fuera esposo tuyo, ni loco estaría acá, de ninguna manera posible. No me dedico a esto, lamentablemente. Pero bueno, la obra, este librito que ahora nos reúne, contó con un comité editorial compuesto por las doctoras Paulina Daza, Heleny Méndez y el filósofo y poeta Andrés Ságenz. Y el doctor Daniel Plaza, a quien ahora llamamos al podio para que comparta con nosotros algunas impresiones y comentarios del libro brevemente. Por favor, un aplauso para él. Hola, buenas tardes ya. Trataré de atenerme a los 5 minutos que Ricardo tanto nos insistió a todos. Estas son, lo que digo es apreciación personal, no vaya a creerse que es parte del comité completo, ¿no? Para no correr con colores ajenos. Bueno, al revisar cada uno de los textos que componen este libro, surgen varias ideas que podrían ahora comentarse. Cada texto de este libro es en realidad un dispositivo de lectura, desde donde arrancarían reflexiones diversas sobre las problemáticas tratadas. Pero en los 5 minutos de que dispongo no es mucho lo que puedo decir. Por lo mismo me centro en una visión globalizadora, en un propósito. Instalar la obra, ubicarla en un momento y lugar específico. Me interesa pensar este libro en su contexto, o más precisamente en su momento de producción. Me interesa pensar cómo una obra de estas características puede ser recepcionada y o leída. Bien podría considerarse que se trata de un libro más, de otro de los tantos que surgen día a día y dentro del contexto de la educación, pero cuenta con sus propias cualidades y este detalle inevitablemente lo convierte en otra cosa,
le da su carácter y presencia en un espacio en el que la educación se satura de acercamientos, disquisiciones y enfoques de todo tipo. Referirse a este libro es sin lugar a dudas referirse a un gesto, a una provocación que desea, desde ese gesto, instalar una reflexión, un debate y una preocupación sobre la pedagogía en los tiempos actuales. Es el gesto que implica esta obra el que hace de la educación un tema nuevo. Nuevo porque es visitado de otra manera, desde el gesto de la escritura que conlleva. Me parece que así visto, a este libro lo rondan otras cuestiones, más urgentes y también más actuales. Un primer aspecto que merece la atención es la reunión entre el acto literario y el educativo. El hecho de que la invitación a los autores y autoras fuera la escritura de un texto en clave cuentística, de relato crónica, abre las puertas al pensar la educación desde diversos registros. La ficción y el testimonio imprimen su sello por esto mismo. Hablar sobre la educación o a propósito de ella desde una escritura que respira y se libera, como ocurre con la escritura literaria, es la invitación a dar rienda suelta al sentir y el reflexionar sobre el acto que implica lo pedagógico. Hacer del espectro de lo pedagógico el lugar y el tiempo para la escritura libre es la oportunidad de soltar las amarras de la educación en tiempos en que la educación se ha convertido en tecnocracia, en unidades de medición, en un lenguaje técnico que limita, cierra y circunscribe lo educativo a lo observable, es decir, un pseudolenguaje. Hacer, en cambio, un cruce entre un lenguaje de gesto literario y la educación es sin duda un intento de restituirle a la educación su carácter humanizador, impregnarla una vez más de un lugar y un tiempo en el que el ser humano no solo adquiere habilidades para la vida práctica y o laboral, sino sobre todo donde el ser humano se transforma. Me parece que al poner el acento en relatos y testimonios asociados a lo educativo, se ha querido restituir para la educación aquel objetivo que la cultura de mercado le ha despojado. Este es un primer gesto destacable de esta obra. Un segundo guarda directa relación con la zona de lo pedagógico y lo académico. Escribir en la universidad actual, sea sobre educación o sobre cualquier otra materia, es producir una escritura académica, un paper. Si no es paper, carece de prestigio. La escritura académica se sostiene en la forma, y el paper es pura forma que además pasa los mecanismos de la verificabilidad, o si ustedes quieren, de la confiabilidad, de acuerdo a indicadores de medición que la prestigian, la indexación. El mundo académico está saturado de indexación. A causa de esto, hay una evidente sobreproducción de conocimiento. Los académicos y académicas debemos producir paper. Un paper es, por cierto, un producto, una mercancía. Las universidades se financian, en mayor o menor medida, de los papers. Cuando un sujeto produce un artículo con buena indexación, la institución académica recibe por aquel producto una buena suma de dinero, dinero que varía de acuerdo al índice del registro. Un académico o académica produce en la actualidad mercancías que, dependiendo de la indexación que tengan, financian en mayor o menor medida el lugar de adscripción. La escritura académica es sin duda un mercado más. Convertirse en un escritor o escritora de paper puede llevar al enajenamiento del sentido del trabajo académico, el del pensamiento, el de la reflexión, actividades tan desprestigiadas en los tiempos que corren. El pensamiento, sin lugar a dudas, está desprestigiado. Hacer productos con resultados verificables, en cambio, está de moda, es lo que se acepta, lo que cuenta con validez social. Pero el problema es que a mayor cantidad de paper, mayor pérdida del sentido de lo que se quiere pensar y o saber. Si no es en clave paper, no vale. El gesto de este libro contraviene este principio. Pretender hacer universidad y desde la universidad renunciando al paper es una invitación a hacer de lo pedagógico, lo académico, un lugar humanizado, tan humanizado como el de la expresión literaria. Es un intento de reinstalar en el centro de la educación al ser humano, al individuo no medible, no verificable, no cuantificable, sino complejo, contradictorio, voluble, pero que pasando por la educación o de la mano de ella, tiene oportunidad de transformarse, de crecer, de encontrarse consigo mismo. Yo propongo, para terminar, que leamos teoría y ficción, textos híbridos para abordar dilemas pedagógicos, desde este gesto, pues se trata de una perspectiva de deslocalización. Deslocalizar la trama pedagógica para restituirle el valor de verdad relativa que porta,
es aproximarla al ser humano, en buenas cuentas, humanizarla, darle la vida que se merece. Muchas gracias. Si no es en clave paper, no vale. Muchas gracias, doctor Plaza, por esas iluminaciones. Bueno, vamos a ver ahora de qué manera estamos realmente hechos, ¿no? Porque ya hemos hecho bastante marketing del libro y asumimos que está todo bien, pero vamos ahora a ver en la práctica, llamando a participar a una pequeña actividad de cuentacuentos dirigida por la poeta, cantora y narradora oral Lourdes Montenegro, a quien llamo por favor para que pida un aplauso también. Para esta actividad Lourdes nos va a narrar 3 de los 19 textos que componen este libro, siguiendo la estructura de la obra, y luego cada cuento, después de cada cuento, sus autores nos compartirán algunos comentarios sobre las posibilidades pedagógicas que esto conlleva. Los cuentos que vamos a escuchar a continuación son La tortilla de Mailén y otras recetas, escrito por la doctora Blanca Astorga Linderos, académica de la carrera de Educación Diferencial en la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. El segundo es Analizando al Humano, escrito por el doctor Luis Flores Prado, académico del Instituto de Entomología de la UNCE. Y el tercer cuento se llama Y desacuerdos y acuerdos, un diálogo silvestre, escrito por la profesora Natalia Contreras Quirós, jefa de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Católica Silva Enríquez. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, señoras. No escucho, estoy sola en la sala. ¿Esto es una proyección mía? Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras. Buenas tardes. Buenas tardes, señoritos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorones. Más vieja que el hilo negro es la costumbre de contar cuentos. Quietecitos en sus sillas pueden viajar a otros puertos. Y este libro rojo que desanudo para hilar palabras mientras el público se quede mudo. ¿Podemos hacer una ola de silencio todos? De aquí para allá, así. Shh. A ver, vamos. Tan, tara, tan, 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 tara, tan, 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 tan. Mailén tenía hoy la primera clase del taller de cocina de la escuela. Estaba entusiasmada en cocinar, así como veía desde pequeña hacerlo a menudo a su abuela y a las hermanas de su abuela,
que la atendían gentilmente cuando su madre la llevaba de visita. Desde siempre pensó en cómo esos trigos grandes y amarillos, por donde ella corría, podían terminar siendo una exquisita masa. Era un misterio, sin duda, pero más lo era esa expresión de la abuela que cuando cocinaba le decía: esta receta la heredé de mis antepasadas y temo que se perderá en pocos años. Mailén pensaba en cómo algo que la abuela sabe cocinar de memoria podía perderse, y bastaba con que ella la recuerde. Y yo la recuerdo también, decía Mailén, y parecía que aquello la tranquilizaba. Al inicio del taller, la profesora dijo que cocinar era un arte, que significaba usar la creatividad, la paciencia y que representa las tradiciones culturales. De ese modo, la comida sabrá deliciosa, señaló. Hoy cocinaremos un famoso pan italiano llamado ciabatta. Es una receta que me enseñó una vecina desde Italia hace unos años. Mailén se preguntó cómo sería de importante esa receta para la vecina de la maestra y para la misma profesora que la recordaba y la preparaba con nosotros. ¿Se parecerá a la tortilla de rescoldo que la abuela y sus hermanas preparan cada mañana? Pensó que tal vez era igual a la ciabatta, pero chilena, e imaginó que la maestra haría en la parte trasera del patio fuego con madera y carbón. Pero no fue así. El papá de una compañera trajo un horno grande que dispuso al final de la sala. Ya no sería similar a la forma de cocerla de la abuela. ¿Quién ha comido ciabatta?, preguntó la maestra. Uno de los niños dijo haber leído ese nombre en un programa de televisión. ¿Y los demás?, insistió la maestra. Nadie respondió. Mailén se apuró a decir: yo conozco la tortilla de rescoldo que hace mi abuela. Algunos de los estudiantes rieron, otros asintieron con la cabeza. Yo no la conozco, dijo la maestra, pero hoy prepararemos una ciabatta. Siempre es bueno conocer cosas nuevas, ¿no, Mailén? La niña pareció entender lo que decía la abuela, eso de que una receta se pudiera perder. Y para evitarlo, le preguntó a la maestra que si la otra clase podían hacer una tortilla de rescoldo. La maestra dijo que ella no sabía hacerla, así que no podría enseñarles. Hagamos esta ciabatta ahora, ¿ya? ¿Cómo saben si después salimos todos de aquí hablando en italiano? Los estudiantes rieron por un momento. Durante todo el taller, Mailén estuvo pensando en cómo hacer para enseñar a la maestra y a sus compañeros y compañeras a hacer una tortilla de rescoldo y así no perder la receta. Cuando acabó la actividad, le preguntó a la maestra si la otra clase podía ella contarles cómo se preparaba. Pero tú, Mailén, ¿sabes cómo hacerla? Nunca la he preparado, porque mi abuela dice que soy muy pequeña para manipular un brasero, respondió Mailén. ¿Brasero? ¿Se hace en un brasero?, le preguntó la profesora un tanto asustada. Sí, entre las cenizas la pone mi abuelita. ¡Ah!, exclamó la maestra y se quedó pensando unos segundos. Me temo que no podremos hacerla, porque yo no sé hacer brasas y puede ser peligroso para ustedes. Te propongo que le preguntes a tu abuela cómo se prepara y nos lo cuentas la otra clase, ¿ya? Luego de decirle eso, la maestra habló al grupo de estudiantes y dijo:
no olviden que la otra clase en el taller haremos strudel. Las mejillas de Maylén se tornaron un color rojo intenso. Estaba muy enojada, pero tratando de disimularlo. Dijo en voz baja: ¿cómo no se van a perder las recetas si en la escuela, donde todos podríamos aprenderlas, no se pueden enseñar? Tengo que hacer algo, se dijo y se fue a casa con su trozo de ciabatta envuelto en una servilleta. Durante todo el fin de semana estuvo conversando con la abuela sobre cómo se hacían las tortillas de rescoldo. La abuela respondió muchas y reiteradas preguntas sobre los ingredientes, la forma de prender un brasero, sobre la cantidad de sal, el mejor tamaño que había que escoger y muchas más preguntas curiosas. La abuela solo le hizo una pregunta a Maylén: ¿por qué tanto interés en la tortilla de rescoldo? La niña dijo expresivamente y abriendo bien los ojos: no quiero que se pierda esa receta, abuela. Y en la escuela no la conocen, tampoco la profesora del taller de cocina. La abuela sonrió y le dijo: haces muy bien, Maylén, en proteger la receta. ¿Sabes que es una manera de preservar la cultura? ¿Preservar? ¿Como la naturaleza? Así mismo. Así como cuidamos los ancestrales, debemos cuidar nuestras tradiciones culinarias. Son parte de la historia que hemos construido. Son parte de la cultura que nos dejaron como cuidadores nuestros antepasados. La abuela se quedó pensando y se le ocurrió una idea. Ahora a dormir, querida. Y del tema no volvieron a hablar más. Llegó la mañana del taller de cocina. Maylén, sin muchas ganas, llevaba en su mochila algo de los ingredientes para elaborar un strudel. Un aroma a manzana y canela inundaba la sala de clases y los estudiantes se encontraban inquietos porque esta vez sabían que algo dulce iban a cocinar. Maylén llegó saludando a la maestra y recordándole que les hablaría de la tortilla de rescoldo, cuestión que la tenía muy impaciente y esperaba el momento para contarles sobre todo lo que sabía de ella. La maestra le dijo que dejarían que les cuente sobre la tortilla para el final de la clase. Pero Maylén no quedó tan conforme. Finalmente aceptó. Transcurrió la clase y hacia el final, el inspector tocó a la puerta de la sala, ingresó y luego de saludar le dijo a la maestra: profesora, hemos autorizado a que usted y sus estudiantes reciban una importante información. La maestra asintió, no sin antes señalar: dejaremos que se enfríe nuestro strudel para trozarlo luego de recibir esta información. Mientras eso ocurre, yo anotaré en la pizarra los ingredientes de la receta de la semana que sigue. Y escribió: sopa inglesa. El inspector ingresó con una mujer un tanto anciana. Maylén, que había estado distraída pensando todavía en lo que diría, levantó la cabeza y una enorme sonrisa inundó su rostro al ver a su abuela. La abuela la miró y le hizo un gesto de silencio con la mano. Shh. El inspector dijo sonriendo: tenemos la sorpresiva visita de la abuelita Elisa, quien ha vivido en esta localidad desde antes de que se fundara este colegio, y hoy quiso interrumpir sus labores cotidianas para acompañarnos en el término de la clase y hacernos una interesante invitación.
Cuando comenzaba a hablar la anciana, el inspector miró a la maestra e hizo un guiño con sus ojos. La maestra sonrió y miró a Maylén. Buenas tardes, niños y niñas. Soy la abuela Elisa. Conozco esta escuela desde que traje a mis hijas a estudiar acá y hoy tengo una nieta que también estudia con ustedes. Vine para contarles que a su edad yo aprendí de mi madre a hacer tortillas, una masa horneada en cenizas que se come a toda hora y que es muy, muy antigua, tanto como el canelo que se asoma en aquella ventana. ¿Saben cómo se llama esa tortilla? Frente a la pregunta, varios estudiantes levantaron la mano y uno de ellos se apresuró a decir: ¡De rescoldo! ¡Tortilla de rescoldo! Así es, dijo la anciana. La tortilla de rescoldo es tradicional de esta zona, pero también de varias otras zonas de Chile. Se hace una masa con harina, sal y agua, la que se amasa y se da forma redonda. Cuando ya está lista, se pone entre las brasas, se tapa y de esa forma se cocina. Es un pan que se hace con harina de trigo o de maíz. ¿La han probado?, preguntó la anciana. En la sala se escucharon varios sí y varios no, frente a lo cual la abuela continuó. Me parece que tendremos que cuidar que la receta no se pierda y ustedes la guarden como herencia de sus abuelas y las enseñen a sus familias cuando sean grandes. El taller se volvió por un momento un intenso murmullo que la maestra interrumpió con una aseveración que resonó en Maylén como rotunda. Señora Elisa, muy interesante y fácil preparación, pero me temo que no podremos elaborarla porque en la escuela no podremos prender un brasero y yo no sé hacer brasas. El inspector interrumpió el desánimo que manifestaron los y las estudiantes y dijo: tendremos que pensar una solución. Podemos ir a la casa de la abuelita de Maylén y cocinar las tortillas en su gran horno de barro, se apresuró a comentar Camilo, uno de los niños más avispados de la clase, y agregó: mi tía abuela dice que doña Elisa le enseñó a preparar la tortilla de rescoldo cuando ambas eran chicas, pero ahora ya no la hace porque le duelen las manos. La anciana miró a Maylén, quien se encontraba sonrojada, ya que Camilo, vecino y compañero de puesto, la había delatado ante el resto de los asistentes al taller, señalando el parentesco entre ambas. Maylén, querida, creo que tus ganas de compartir lo que sabemos de esta tortilla será el motivo para que invitemos a tus compañeros a casa. ¿Qué opinas? La abuela Elisa, acercándose a la niña y mirando a la maestra y al inspector, les preguntó: ¿creen que puedan ir a mi casa la otra semana a preparar la tortilla de rescoldo? La otra semana no, dijo enfático el inspector, provocando un profundo silencio en la sala. Tendremos que conseguir los permisos. Si nos apuramos, vamos en 15 días más. La clase completa exclamó: ¡sí! La maestra dijo en un tono serio y risueño a la vez: ok, aprenderemos tortillas de rescoldo, pero antes cada uno deberá preguntar en casa qué saben sobre su origen o preparación, escribirlo en un cuaderno y hacer un dibujo sobre ello. Llegó el gran día. Maylén y sus compañeros caminaban de su abuela. Cada cual cargaba algún ingrediente para la receta. La maestra les informaba sobre cuidados e indicaciones generales,
mientras que el inspector y la cocinera de la escuela, una señora robusta y que siempre estaba sonriente, comentaban de lo interesante que sería esta salida. Volveré a probar esas tortillas que me hacía mi madre, dijo el inspector. Yo aprenderé a hacerlas y como sabes, y después las puedo preparar en los desayunos de la escuela, dijo la cocinera. Yo mismo le armo un brasero a prueba de estudiantes, agregó el inspector, lanzando una risa juguetona. La jornada transcurrió entre risas, enseñanzas de la abuela Elisa y muchas preguntas de quienes participaron de la visita. Las tortillas de rescoldo fueron el tema de conversación toda la jornada y quedaron exquisitas. La cocinera y el inspector se deleitaron con más de una y la profesora aceptó unas cuantas para llevarse a casa y compartir con su vecina. Poco antes de que se escondiera el sol, todos los asistentes del taller se despidieron de Maylén y de su abuela, agradeciendo la invitación, aún saboreando un trozo de tortilla. Camilo, como era de costumbre, dijo de forma precipitada: ¿A qué casa iremos en 15 días más? Y las carcajadas resonaron en el pequeño cerro antiguo, contiguo al hogar de la anciana. ¡A la mía!, dijo Emilia. Mi mamá cocina un rico kuchen de murta. Me gusta la murta en todas sus preparaciones, dijo el inspector. Yo haré ese kuchen para la feria típica de septiembre, dijo la cocinera sonriendo. Y la abuela Elisa agregó: y yo puedo contarles una historia sobre la murta. Mi madre me contaba varias. Entre diversas expresiones de alegría, aplausos, acuerdo e interés que se manifestaron entre estudiantes y adultos, la maestra dijo: gracias a la perseverancia de Maylén y la generosidad de la señora Elisa, hemos aprendido más sobre esta linda zona en la que vivimos y seguiremos aprendiendo de la sabiduría de quienes habitan este lugar antes que nosotros, porque le propondré a la directora que hagamos un taller de cocina nativa con alimentos de la zona. ¡Que vivan las tortillas de rescoldo y que no se acaben nunca!, exclamó con fuerza uno de los niños. Y un coro de distintas voces exclamó: ¡vivan, vivan las tortillas de rescoldo!, mientras la abuela Elisa sentía una satisfacción no conocida hasta ese momento. Buenos días, buenas tardes parece ya, muchas gracias. Un magistral cuento que se ha dado en este momento. No me imaginaba nunca que cuando me invitó Sofía y Ricardo a escribir este cuento iba a tener la posibilidad de que alguien lo contara de tal manera. Así como pasa en el cuento, que finalmente, si nos damos cuenta, tiene un trasfondo que está dado por la invitación que nos hace de manera sorpresiva, muchas veces atropellada, si se quiere, de parte de Maylén por hacerse cargo de aquellas tradiciones, aquel saber que tiene su abuela, su familia, ¿cierto? Y que siente de algún modo que se pierde cuando la profesora trae ese taller culinario con un poco de aires medios europeos, ¿cierto?, a la sala. También nos invita a nosotros a reflexionar, y cuando me planteo la idea de escribir este cuento, y un cuento desde justicia social, que es una cosa no tan sencilla, no tan fácil de tomar entre las manos, uno también se da cuenta de que el tema de la justicia social parece ser un tema que está, como lo decían varios de los que han intervenido acá, un tema que solo puede quedar en los papers, ¿cierto?, en los fontes que hacemos, en las investigaciones, etcétera, en el discurso muchas veces. Pero finalmente, si uno no lo hace carne, no hace una ruptura con aquello que es la escritura, con aquello que es la vivencia, difícilmente uno logra que la justicia social permee las salas de clase, permee nuestras vidas, permee estas salas de clase universitarias, ¿cierto?, aquí donde yo trabajo y en otros lugares. Por lo tanto, el cuento en el fondo es una invitación a reconocer que podemos trabajar desde la justicia social con cosas tan sencillas como aquella,
como este taller donde Maylén hace un esfuerzo sobrehumano, apoyada mucho por su abuela, ¿cierto?, para señalar o colocar o instalar nociones de justicia social que están a la base, por lo menos desde donde yo lo planteo, desde el reconocimiento recíproco que nos invita Axel Jones, ¿cierto?, el amor, la estima social y la igualdad de trato. Y por otro lado, desde la posibilidad de participar en forma paritaria, como nos invita también Nancy Fraser, que es desde la igualdad de representación, la igualdad de estatus cultural y la igualdad de recursos. Todas esas nociones se dan acá, están planteadas también en las reflexiones del cuento, y yo creo que tienen que ser una invitación también a atrevernos en las salas de clase, a dejar que entren otros saberes, como el saber ancestral, ¿cierto?, de la familia de Maylén, y que rompan con el currículum oficial, que lo sabemos, está determinado, predeterminado desde antes, que hegemoniza nuestros saberes, nuestros haceres y saberes también con nuestros estudiantes, y necesitamos que para que haya justicia social, efectivamente, todas las culturas estén representadas, todos los lenguajes estén representados, los intereses, las ganas, de alguna manera, y desde un espacio lúdico y creativo desde el cual se plantea este cuento y desde el cual hemos sido invitados los coautores, creo que se puede lograr. Yo quiero solo dejar la invitación a las niñas que están presentes y a los más grandes, niñas y niños más grandes de espíritu y de alma, a que nos atrevamos en las salas de clase a hacer esa ruptura, a dejar que no solo nuestro saber, ese del adulto, ese del maestro o de la maestra sea el que permea, sino que hagamos pequeños gestos que son gigantes finalmente de justicia social, donde reconocemos al otro en su identidad, en su necesidad, en sus intereses, y dejamos que sus intereses, sus necesidades, sus habilidades, sus talentos tengan igualdad de participación con otras cosas que se están disputando en la sala de clase, en la planificación de la clase u otras cosas que tenemos que a diario profesoras y profesores disputar. Eso, muchas gracias. Sí. Vamos entonces ahora con el segundo cuento, Animalizando al humano, escrito por el doctor Luis Flores Prado, académico del Instituto de Entomología de la UNCE. Por favor, Lourdes. ¿El público estará dispuesto también a animalizarse un poquito? ¿Podrán aullar conmigo? ¿Cómo sonamos todos juntos? ¿Juntas? ¿Aullando? A ver. Como si estuviera la luna llena sobre nosotros. ¿Qué animal es ese que vimos ayer cuando estábamos explorando nuestro territorio?, preguntó la joven Maravillosura a su padre. Así le decía él desde que ella había nacido, pues sus dos primeros nombres eran Maravillosa, Hermosura. Hija, tú sabes que el territorio donde vivimos no es nuestro, es de todos quienes lo compartimos. Por ejemplo, nuestra familia vive en el bosque de robles cerca del camino que termina en la cordillera. Pero en este mismo bosque viven seres vivos de otras especies. ¡Te equivocas, papá! Fueron las palabras que Maravillosura no pudo contener, mientras su rostro parecía decir, te pillé. Uno vive en todas partes, no solamente donde está su casa. ¡Ah, bueno! Tienes razón, Maravillosura, pero volviendo a tu pregunta. ¿Qué es una especie? Intervino Maravillosurita, la hija menor.
Como ambas hijas eran muy parecidas y definitivamente maravillosas hermosuras, su padre les decía Maravillosurita a la menor, de 7 años animalentes, y Maravillosura a la mayor, de 9 años animalente. A veces, solo para jugar a molestarlas, llamaba Pioja a Maravillosura y Pulga a Maravillosurita. Verás, Maravillosurita, no sé muy bien qué es una especie, pero por lo que entiendo, todos los seres vivos que pueden tener hijos o hijas con otros seres vivos que son muy parecidos físicamente entre sí, forman una especie. Ah, como nosotros, nuestros vecinos y amigos, comentó Maravillosurita. Exacto. Papá, yo me voy a enamorar de alguien que me trate bien. Eso importa más que el parecido físico. Fue el sonido profundo y cálido que esta vez escapó de la boca del padre. Bueno, retomando tu pregunta, Maravillosurita, dime, ¿de cuál de todos los animales que vimos estás hablando? Me refiero a ese animalito que caminaba solo. Su piel era de varios colores y sin pelos, aunque su cabeza era peluda. Es un humano. Tiene pelos, pero no tantos como otros mamíferos, y su piel no es de colores. Esos colores son ropas que los humanos usan. ¿Los humanos son especies? ¿Para qué usan ropas? ¿Qué son humanos? ¿Qué son ropas? Paren, dijo papá frente a las preguntas de Maravillosura y Maravillosurita. Como todo infante animalente, la impulsividad de las hermanas reflejaba sus ganas de saber. Sí, los humanos son especies y todas las especies tienen 2 nombres. Uno que es el nombre con que comúnmente se conocen y otro es el nombre que los científicos humanos le han puesto. Por ejemplo, a nosotros se nos conoce como animalentes, pero los científicos dicen que el nombre de la especie a la que pertenecemos es Animalente cooperatitis. Parece que le pusieron cooperatitis porque nos gusta colaborar entre nosotros en distintas tareas, ya sea entre los miembros de una familia o entre integrantes de distintas familias. ¿Y animalente? Preguntaron ambas hijas como si se hubieran puesto de acuerdo. Ah, porque somos animales valientes, aseguró el papá. Además, el nombre científico de los humanos es Homo sapiens. Parece que le pusieron sapiens, pues en uno de los idiomas que hablan los humanos, eso significa sabio, es decir, tener sabiduría, que es más importante que solo saber cosas. Bueno, y usan ropa porque esa sabiduría les ha permitido elaborar cosas que necesitan para poder vivir en lugares donde necesitan tenerlas. Por ejemplo, la ropa los protege del frío, sus casas de la lluvia, con sus palos con punta pueden cazar peces del río y con otros palos sacan frutas de los árboles. Las llaman herramientas. Sus idiomas, las cosas que construyen, la manera de construirlas y sus herramientas forman parte de la cultura que ellos han aprendido de sus padres y madres. Transcurrieron casi 30 segundos en tiempo de los animalentes, lo que, al igual que en tiempo humano, es muy poco. Y a papá
le llamó la atención que ninguna de sus hijas hiciera preguntas. ¿Están aburridas? No. ¿Cansadas? Tampoco. ¿Tal vez confundidas? En absoluto. Respondieron primero Maravillosura y más lentamente Maravillosurita. Lo que pasa es que entendimos todo. Tú sabes que si yo no sabiera algo, te lo hubiera preguntado, dijo Maravillosurita. Papá, aún perplejo, no lograba aceptar la idea de que sus hijas no le hicieran preguntas, y aún no salía de su asombro por las respuestas que dieron, cuando ambas hermanas se turnaron para explicarle lo siguiente. Ellas entendían en qué consistía la evolución biológica, y era algo muy parecido a lo que papá les dijo sobre cómo podía cambiar la cultura de los humanos. También comprendían qué es el nicho ecológico de los seres vivos, que igualmente era algo muy parecido a lo que papá les contó sobre cómo los humanos satisfacían sus necesidades en los lugares donde vivían. Lo único que les intrigó fue por qué eran sapiens y no cooperatitis. Pero eso lo descubrieron con el tiempo. Conversaron unos 15 segundos las hermanas y gritaron sin querer gritar. ¡Papá! ¡Se nos ocurrió una idea! Papá sabía que algo divertido, complejo y no exento de riesgos escucharía. Pero a la vez estaba seguro de que sería un desafío que impulsaría a sus hijas a aprender. Como intentando no dar tanta importancia a lo que venía, pero ansioso por escucharlo, papá dijo: las escucho. ¿Podemos animalizar al humano? Por favor, porfis. Nos comprometemos a ser cuidadosas, responsables. No te decepcionaremos. Papá sabía que él y mamá terminarían diciendo que sí, de modo que solo puso reglas. Hijas, deben ser respetuosas con el humano, que parece ser un infante o un joven como ustedes. Primero, deben acercarse muy sigilosamente y no me pregunten qué es sigilosamente, pues para eso tienen diccionarios. Luego, deben intentar hablarle con voz suave. Sean pacientes, visiten diariamente el lugar donde camina. Si muestra rechazo, déjenlo solo y esperen a distancia. Vuelvan a hablarle, vean su boca y cuando sus labios se curven y escuchen un ¡ah! Como los que emite papá cuando está contento, acérquense. Luego jueguen con él, escúchenlo sin interrumpir, aprendan de él. Y si tienen suerte, él aprenderá de ustedes. Cuando eso ocurra, veremos si lo pueden terminar de animalizar. Los ojos abiertos de las hermanas, tanto como es posible, y sus que más parecían chillidos que otra cosa, fueron clara evidencia de la alegría que debían estar sintiendo. Siguieron responsablemente las reglas de papá y al poco tiempo se dieron cuenta de que estas eran recomendaciones por su propio bien. Lograron, después de 58 días en tiempo de animalentes, que el humano jugara con ellas. Y después de otros 75, ya habían intercambiado muchas experiencias sobre cómo eran sus respectivas formas de vida. Supusieron que era tiempo de comenzar a enseñar costumbres simples al humano, propias de los animalentes, lo cual era requisito ineludible para saber si podrían animalizarlo. A los 190 días, consiguieron que el humano tomara solo los peces que necesitaba para él, y para que él y sus padres se alimentaran.
y así no acumulaban peces muertos que terminaban botando. A los 223, el humano comenzó a ayudar a sus vecinos humanos que no eran conocidos. Y finalmente, justo a los 300 días, cuando se cumple un año animalente, al humano ya no le divertía arrojar piedras a los pájaros que se posaban cerca de su casa, y unos días después convenció a sus padres de compartir parte del suelo que no ocupaban con otra familia de humanos que no tenía dónde vivir. Eso alegró a Maravillosurita, pues si ella fuera humana y presidenta, como una vez dijo papá, haría una ley para que las familias de 2 humanos vivieran en las casas pequeñas. De 3 a 4 ocuparan casas medianas. Y solo las familias de más de 5 humanos tuvieran las casas grandes. Por último, el humano aprendió que su especie había evolucionado biológicamente desde otros animales ancestrales, que su cultura se había desarrollado y que también podían cambiar generación tras generación, y que parte de este cambio biológico y cultural le permitía satisfacer las necesidades requeridas por su nicho ecológico. Papá y mamá animalentes estaban atentos a los avances de sus hijas y sin que éstas lo notaran, se daban tiempo para ir a observarlas diariamente el rato en que interactuaban con el humano. Llegó el momento de tomar la decisión. ¿Serían capaces las pequeñas de animalizar al joven humano? ¿Lo permitirían papá y mamá animalentes? ¿Estarían dispuestos el humano y su familia? Siempre que papá se comprometía con sus hijas, cumplía su palabra. Fuera lo que fuera, costara lo que costara. De lo contrario, prefería no comprometerse. Y esta no fue la excepción. Aceptaría que sus hijas comenzaran a animalizar al humano. Pero antes fue a conversar con papá humano. Tan pronto se presentó frente a la casa, salió a recibirlo papá humano y entablaron una amena conversación. Intercambiaron experiencias sobre cómo sus hijas e hijo se habían conocido y lo mucho que habían aprendido mutuamente. El animalente se sorprendió cuando el humano expresó su total conformidad en que su hijo fuera animalizado. Por supuesto que lo permito. Mi hijo me ha contado que animalizar es lo mismo que domesticar. Para ser muy claro, dijo papá animalente, no es lo mismo. Por el contrario, es lo opuesto. Animalizar es la manera en que algunos de los ancestros de los animalentes y de otras especies animales han puesto en práctica para intentar conseguir que los Homo sapiens se vuelvan más animales y menos humanos. ¿Y cómo se puede lograr eso?, preguntó el humano, mientras sus labios comenzaban a curvarse. Tarea nada fácil, pero tampoco imposible, respondió el animalente, y continuó. Una vez que un humano conoce la forma de vivir que tiene otra especie animal, sobre todo una como la mía, se intenta que comprenda que tiene las mismas necesidades de las demás especies y las satisface usando recursos de la naturaleza que la naturaleza le provee. Pero no es más evolucionado que las demás especies, ni está mejor adaptado biológicamente. Además, como es sapiens, tiene capacidades de intelecto y de comportamiento que otras especies no han desarrollado en tal magnitud, y por lo tanto puede comprometerse a utilizar los recursos sin acumularlos, más bien compartirlos. Lo mismo el espacio donde construye sus viviendas, intentando desarrollar una vida con conductas cooperativas, no solo hacia sus parientes o familiares, también hacia desconocidos, y disminuir sus conductas competitivas o egoístas, lo cual nos beneficia a todos.
Discúlpeme usted, señor animalente, pero yo suponía que a domesticar a mi hijo, este cumpliría el papel de una mascota. Tendría una casa donde poder recibir alimentación, refugio, comodidades, y no le pediría nada a cambio. Nada de lo que usted ha dicho. Pero, señor humano, si su hijo desea ser animalizado, seguirá viviendo con ustedes, pero será bienvenido a nuestro hogar cuando él quiera. Compartirá con nuestra familia y seguirá aprendiendo nuestras costumbres. Si usted autoriza, le podemos preguntar. Por supuesto, dijo el humano, con un énfasis que denotaba demasiada seguridad. Una vez que el humano hijo fue consultado si estaba dispuesto a ser animalizado, solo puso una condición. Cuando fuera adulto, quería tener la libertad de decidir hasta qué punto estaba dispuesto a compartir los recursos que podía conseguir y el espacio que lograra ocupar, y hasta qué punto estaba dispuesto a evitar el daño al ambiente que lo anterior conllevara. Mientras, le acomodaba bastante ser animalizado. El animalente se despidió tan cortés como pudo y mientras caminaba de regreso a su hogar, repasaba una y otra vez las palabras que diría a sus hijas para comunicarles que fue él quien no había aceptado animalizar al humano. Una vez enfrente de Maravillosura y de Maravillosurita, les dijo tranquilamente, pero con un semblante diferente al habitual, que había entendido la razón de por qué nunca se había logrado animalizar al humano. Pareciera que, llegado un momento, cuando son adultos, muchos de ellos sienten que ya no son parte de la naturaleza. Más bien, solo la utilizan y su intelecto aún no les permite comprender que su libertad de decidir es aún limitada por el ambiente. Maravillosura y Maravillosurita lo interrumpieron, pero esta vez no con palabras. Se acercaron suavemente, lo rodearon y sin entender por completo las palabras de papá, comprendieron lo que estaba diciendo. Bien, buenas tardes. Agradezco el relato y más que relato, ¿no? la demostración completa de puesta en escena de esto. Me siento muy contento por lo que ha ocurrido. Y bueno, nada, yo estoy acostumbrado a que me hagan preguntas y no sé si se notó y sobre esa base conversar. Así es que si alguno o alguna de ustedes quisiera preguntarme algo, hasta donde yo pueda contestar, digamos, con lo que conozco, feliz lo hago. No obstante, en términos súper simples, la motivación que yo tuve para escribir esto tiene que ver con que yo siempre, bueno, no siempre, desde algunos años ya me ronda en mi cabeza la idea reflexiva de tratar de entender qué nos hace humanos, de tratar de entender qué es la humanidad, ¿no? Para tratar de satisfacer esa curiosidad mía, he leído algunas cosas que no son propias de mi ámbito de expertise. He conversado con colegas que provienen desde la filosofía, desde otros ámbitos, que me han abierto otros mundos muy interesantes. Pero siempre está la búsqueda porque con el tiempo se refuerza la idea de que esta es una pregunta abierta. No obstante, me he dado cuenta que conversando con colegas, conversando con estudiantes, yo he hecho muchos años clase en colegios, conversando con mis colegas en la UMCE, me doy cuenta que cuando uno piensa en la humanidad, piensa solo en cosas positivas. Uno lo ve en la televisión, tenemos que ser más humanos. No, esta persona es poco humana, ¿no? No, cuando uno ve estos programas de caridad en la televisión, lo humano es lo central. No obstante, si yo les digo a ustedes que lo que nos hace humanos
tiene un lado muy poco colaborativo y altamente competitivo. Lo que nos hace humanos tiene un lado muy egoísta. Y lo que nosotros siempre, o yo intento tratar de comprender, tiene que ver con diferentes, no solo conceptos, sino que cómo nosotros entendemos aquello, lo comprendemos y lo hacemos parte no solo de nuestro discurso, sino que también de nuestra acción. Y por supuesto desde el discurso es relevante porque cuando hablamos, todos saben, ¿no? Es una forma de construir realidad, es una forma de transmitir conocimiento, es una forma de impactar a otros y a otras. Pero cuando realizamos acciones, probablemente logremos más que hablar. Y la invitación que hizo Sofía, que hizo Ricardo, a mí me motivó como para plasmar estas ideas en un cuento. Pero también el desafío fue poner ahí un eje o un punto que era la justicia social, y eso me llevó a reflexionar sobre otras cosas, y es qué entendemos por justicia social. Y nuevamente descubro que la justicia social la entendemos bajo el marco general, que puede ser multifoco, pero de sociedad humana. Y para mí lo social va más allá de la sociedad humana. La justicia social, en mi opinión y en la opinión de otros, tiene que ver con precisamente aquellos principios básicos y fundamentales de la vida en sociedad que queremos alcanzar, se expresen mucho más allá de los individuos humanos, porque nosotros no somos la única sociedad, ni somos los más evolucionados, ni estamos mejor adaptados, y pareciera que, como lo dice ahí el papá Animalente al finalizar el libro, todo esto que realza los valores positivos de la humanidad, yo lo descubro cuando veo a los infantes humanos. Eso es lo que tengo en mente con esto positivo de la humanidad. Pero en la medida que el infante humano transita hacia la adultez, descubro otras cosas que no me gustan mucho y que tienen que ver con lo humano. Y entonces ahí surge la reflexión ya más desde mi área, y es, bueno, lo humano, ¿qué es lo humano, no? Y claro, si uno va a la etimología de la palabra, descubre que humus significa suelo, tierra, y ano viene desde un significado súper lindo que significa pertenencia o procedencia. Por lo tanto, el humano pertenece a la tierra y procede de la tierra. Y los paleontólogos humanos han dado el género homo a aquello que pertenece a lo humano. Los humanos no es solo el Homo sapiens, es el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, y así sucesivamente. Y cuando uno extiende el concepto de humanidad hacia otros homo, se da cuenta que los demás homo que han existido, algunos de los cuales se han extinguido gracias a los Homo sapiens, no evidenciaban estas, por ejemplo, solo voy a mencionar una, esta capacidad de controlar recursos para generar competencia cuando en un escenario ecológico no debiera haberlo. O sea, los demás homo, y para qué decir los demás mamíferos, y para qué decir los demás animales, regulan una serie de procesos ecológicos en función de los recursos que la naturaleza provee. Se reproducen más si hay más recursos, se reproducen menos si hay menos recursos. Viven más si hay más recursos, viven menos si hay menos recursos. Pero no los controlan a discreción con el objeto de generar una competencia ficticia que ponga en riesgo la sobrevivencia de otros humanos. No hacen eso. Nosotros lo hacemos y a nosotros nos parece normal. Y de pronto en ese ámbito tan de injusticia social se abren pequeñas ventanas de esperanza cuando yo miro a los humanos infantes y cuando miro a muchos humanos adultos que intentan no solo desde su discurso, sino que también desde su acción a ser más justos con otros seres vivos con independencia de todo. Cuando hay aceptación de la diversidad no solo dentro de los humanos, sino que la diversidad fuera de ellos, la variabilidad en todos
en todos sus más amplios sentidos. Entonces yo creo que hay que intentar instalar estos temas de discusión desde la más temprana edad. Por eso me decidí a hacer un cuento sin yo ser para nada escritor, que pudiera ser entendido por niños y niñas hasta adultos y que generara distintas interpretaciones en función de la edad de quien lo está escuchando, pero que instalara ciertas ideas sobre las cuales ocurriera una invitación a estos procesos reflexivos. Gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Qué interesante estas reflexiones respecto al antropoceno, ¿no? De alguna manera. Bueno, vamos con desacuerdos y acuerdos. Un diálogo silvestre, escrito por la profesora Natalia Contreras. Mientras tomaba un baño de sol, la chinchilla miraba su reloj a la espera de sus amigos, el loro tricahue y el zorro chilote. Cuando desde lejos escuchó un bullicio, sin dudarlo pensó: obvio que don loro tricahue viene dando órdenes y eso que todavía no aterriza. Al llegar, el loro tricahue saludó diciendo: ¡Carehueo, carehueo! Chinchilla, disculpa que me haya demorado. Por el camino me encontré con unos vientos fuertes que me sacaron de ruta y tú sabes que a mis años volar ya no es lo mismo. Además, está difícil parar por unos granos de maíz. Ahora en todas partes hay puro cemento. Y hablando de eso, vamos al grano. ¿Cómo es eso de que quieres que vayamos a la Convención Constitucional? La chinchilla contestó: esta es una posibilidad única. Los humanos y humanas de Chile escribirán de manera democrática su propia constitución, una carta fundamental que establecerá las bases de su convivencia política. Creo que es el momento preciso para que recuerden el valor de la flora y fauna de su país. Pero no quiero adelantarte más, porque mira, viene llegando el zorro chilote y es mejor que este plan lo conversemos entre los tres. De un salto y mientras acomodaba su sombrero, el zorro chilote saludó: ¿Cómo están, chiquillos? Me demoré porque los humanos creen que soy un perro. Y como tengo una cola preciosa y estas orejitas elegantes, me trataron de domesticar. Eufemismo de cazar, claramente. No te preocupes, zorro chilote. Lo importante es que llegaste a salvo. Contestaste mi llamado y ahora que estamos los tres reunidos, les contaré mi plan. Tenemos que llegar a Santiago porque se iniciará la Convención Constitucional y uno de los temas que deben tratar de deliberar durante estos meses de arduo trabajo será la forma en que humanas y humanos se relacionarán con el ecosistema en que viven. El zorro chilote la interrumpió diciendo: mira, mi pequeña bola de pelos, no sé qué pensará el loro tricahue, pero antes de que sigas con esta loca idea, quiero recordarte que nosotros tres estamos en peligro de extinción. Y no exactamente porque cayó un meteorito en la Tierra, sino que por culpa de esos humanos. Así es que pensar que con ellos podemos dialogar me parece imposible, ridículo, infructuoso, hasta peligroso. Es más, creo que lo mejor es que cada uno vuelva. Se esconda en su madriguera, nido, lo que sea, y tratemos de evolucionar lo antes posible para que podamos emanciparnos de los humanos opresores. Amigo zorro, comprendo tu decepción y puedo ponerme en tus cuatro patas, porque he visto cómo los humanos usan mi pelaje para hacerse abrigos que no necesitan y poco a poco han hecho desaparecer a mi familia. Pero creo que el diálogo es fundamental. Si no nos presentamos y no proponemos ideas para buscar un cambio, para aportar el bien común, difícilmente las cosas serán diferentes. Don Loro, ¿tú qué opinas? Jóvenes de cuatro patas, veo que necesitan altura de miras, algo que a mí estas alas fuertes me permiten.
La cosa acá es súper concreta. Debemos pedir ayuda a los pumas, cóndores, chungungos, al monito del monte y a los que quieran unirse, formar un ejército y marchar hacia la capital. Los humanos están súper vulnerables porque han pasado por crisis económicas, políticas e institucionales. Los podemos conquistar, someter. Es más, yo me ofrezco para ser el rey de los animales y liderar esta lucha. Cuento con la personalidad, la prestancia. Me escuchan de todos lados con mi canto y siempre tengo la razón. ¡Cara huevo! Don Loro, con mucho respeto por el montón de años que tiene. Pero a usted, ¿quién le dio la autoridad para concentrar así el poder? ¿No se da cuenta de que para que vivamos bien con los humanos tenemos que participar junto con ellos, apoyarnos, escucharnos y aprender a entender los problemas que nos separan, pero también aquellos que nos unen? Humanas y humanos han cometido grandes errores en su historia. Se han creído superiores al resto de especies de la naturaleza y no se han dado cuenta de que somos todos parte del ecosistema y solo si nos protegemos podremos seguir habitando este lugar llamado planeta Tierra. Así fue como llegó la noche y el día siguiente, y los animales no lograban tomar un acuerdo para decidir si ir o no a la Convención Constitucional de los Humanos. Don Loro Tricahue era muy testarudo y quería imponer su autoridad, incluso dominar a los humanos. El zorro chilote buscaba el término de las relaciones entre humanos y animales, argumentando que es mejor vivir la vida salvaje, sin leyes, sin forma alguna de dialogar sobre la relación con los humanos. Por su lado, la chinchilla escuchaba a cada uno, les habló de las posibilidades, les comentó los futuros posibles y por qué es necesario buscar una solución que sea lo más justa para la relación entre animales y humanos. Buscando un acuerdo, intentaron lanzar monedas al aire, jugaron al cachipún, a la payaya, hicieron competencias de quién saltaba más alto, corría más lejos, aguantaba por más tiempo la respiración, quién trepaba más rápido un árbol, pero nada los ayudaba a decidir. Hasta que, cansados de intentar tomar una solución, la chinchilla dijo: ¿Han escuchado hablar de la democracia? Don Loro y el zorro chilote se miraron con suspicacia. Chinchilla, por favor, deja de ponerle tanta atención a los humanos. Es una idea loca y utópica donde se supone que hay participación, representación, libertad y sobre todo justicia. Justicia social para resolver los conflictos. Yo solo veo que las personas no se interesan por lo que pasa en su entorno, que solo ven sus intereses personales y de reflexionar sobre el bien común. Don Loro, tú que eres más viejo y sabio, ¿estás de acuerdo conmigo? Amigos míos, si bien a mí me gustan más los reinados y sueño con tener hasta mi propio imperio, creo que la chinchilla tiene un punto. En mis largos años de vida, y según me contaban mis abuelos, fue la democracia la mejor forma. Y con eso quiero decir la más pacífica, en que los humanos han podido resolver sus conflictos sociales. Eso es lo que quiero decir, exclamó la chinchilla. Y si hacemos votaciones e invitamos a los animales del norte grande, del norte chico, de la zona central, sur y austral, del mar, la cordillera y los valles para que participen y nos digan si les gustaría presentarse ante los humanos y qué es lo que les gustaría decirles para que podamos tener una vida mejor donde todas las especies vivamos en ecosistemas protegidos, libres de contaminación y respetando a la naturaleza, será un gran trabajo, pero si nos organizamos, lo podemos lograr. El zorro chilote y Don Loro Tricahue aceptaron y poco a poco se fueron entusiasmando. Cada uno se hizo cargo de recoger las ideas de todos los rincones donde hay fauna chilena. Hablaron con huemules, cóndores, pumas, pingüinos, guanacos, ranitas, cernícalos, lagartijas y hasta con los lobos marinos. Todas, todos y todes participaron, fueron escuchados y sus miradas incluidas. Unos eran más radicales, otros más conservadores, pero en general querían una buena relación con humanas y humanos, porque un hábitat compartido implica que todos podamos vivir sin perjudicar a los demás. Así fue como unas horas antes de que la Convención Constitucional comenzara, la chinchilla, Don Loro Tricahue y el zorro chilote llegaron a la capital con un libro lleno de recomendaciones para que humanas y humanos las integraran en su nueva idea de vida
política para Chile, demostrando que si bien pueden haber muchos disensos para tomar una decisión, siempre es posible tener consensos, participar, dialogar, escuchar y ser escuchados, ya que la democracia es el camino más pacífico para llegar a la fraternidad y la justicia social. Muchas gracias, la verdad es que siempre me imaginé que así hablaban, así que esto está hermoso, gracias. Bien, quiero contarles brevemente cómo surgió la inspiración para este cuento. Yo soy profesora de Historia y Geografía y soy tía. Soy tía de una chiquitita que tiene 2 años, se llama Josefa, y me pregunté cómo iba a contarle cuando ella fuese grande, adulta, ¿no es cierto? O incluso en su niñez, ya como 5, 7, 8 años, lo que pasaba en Chile, lo que había pasado cuando ella nació. Y esa fue el motor, ¿no es cierto?, para reconocer también y generar un material que nos haga identificar, que nos haga asumir también que nuestros niños y niñas son sujetos políticos que no deben estar ajenos a estos procesos, que ellos pueden entender cómo funciona la democracia, que ellos pueden establecer una reflexión respecto de lo que está sucediendo en su entorno. Ellos escuchan las noticias, ellos escuchan a los adultos hablar, no los tenemos que dejar ajenos. Y pensé que a través de un cuento podría ser una manera súper interesante, ¿no es cierto?, de integrarlas a esta realidad y ser parte, ¿no es cierto?, de su formación desde pequeños, ¿no es cierto?, como actores, ¿no es cierto?, y actrices de las comunidades, de la sociedad, y que esto pudiese ser un aporte para ver cómo ellos puedan percibir la convivencia. Estoy súper contenta por el producto que surgió de esto, y también estoy súper motivada de ver cómo lo vamos a hacer para no decepcionar a estos animales. Este proceso no ha terminado, ¿no es cierto? La soberanía popular nos invitó a pensar una nueva forma de convivir y evidentemente ese proceso tiene que seguir avanzando. Y yo creo que tendremos que trabajar mucho para no decepcionarlos, ¿no es cierto? Para que los animales puedan, ¿no es cierto?, tener esa oportunidad también de participar de estos procesos. Así es que muchas gracias, agradezco a Sofía y a Ricardo por la invitación y a ustedes por la atención. Muchas gracias, Nati, muchas gracias a todos y a todas.